Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos por em, dejar constancia del contenido y de la importancia de la revisión preliminar de lo que podríamos considerar un índice en las diferentes leyes y corpus normativos de derecho internacional, de derecho de protección de datos personales y de lo que conocemos como derecho a la información. Y habíamos mencionado qué relevancia tiene buscar las leyes donde se hacen, es decir, si es a nivel federal en la plataforma de Congreso de la Unión y si es se trata de leyes locales, pues en la Asamblea Legislativa. Si quieres apagar tu cámara, Jorge, porque se ve el techo y una ventana, entonces, así podemos dar. Voy a compartir la pantalla para ver justo una de las leyes que tal vez nos interese mm, en este momento por la parte eh, panorámica, en donde tenemos la necesidad de ver 46 articulitos en donde, ustedes no sé si la están viendo, 46 articulitos en donde la revisión preliminar y la elaboración del índice pues nos permiten avanzar notablemente. Voy a compartir la pantalla y tenemos aquí esta llamada Ley de Operación e Innovación Digital. Y en una ley siempre necesitamos tener presente el, la parte de la revisión preliminar con el contenido básico. En estos casos, lo primero que necesitamos es saber cuándo se publica la ley. Aquí vemos 31 de diciembre de 2018, Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, y la última reforma, que vemos que es un poquito antes de pandemia, 9 de enero de 2020. Y entonces acá estamos viendo una serie de reformas de artículos relativos a la ley de gobierno electrónico en la Ciudad de México y la ley de firma electrónica correlativas. Bueno, aquí en primer lugar, en este primer acercamiento, vemos que el capítulo 1 va a tener las consideraciones generales, la observancia de la ley, a qué institución y conceptos se va a referir, cuáles son las facultades del órgano encargado de, bueno, los órganos, en este caso desconcentrados, ya que desapareció actualmente el INE. Vemos que regresamos a una metodología de centralización. Entonces, aquí ya nos dice su objeto: establecer normas generales, disposiciones, procedimientos e instrumentos, etcétera, rectores relacionados con estos conceptos fundamentales que hay que tener eh, muy presentes como listado. Gestión de datos, esta noción importante que hemos estado viendo en sesiones pasadas de gobierno abierto, el llamado gobierno digital para la ciudadanía digital, la gobernanza, no gobierno, gobernanza tecnológica, la gobernanza de esta nueva teoría educativa, la conectividad y la gestión de la infraestructura en materia de la gestión de todos estos conceptos para garantizar esto que se llama el derecho a la buena administración, consagrado, dice aquí, en la propia Constitución Política de la Ciudad de México. Entonces, así se crea la llamada Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX como un organismo no autónomo, sino desconcentrado, que gozará de diferentes atribuciones, como lo vemos, y se regirá por determinados principios que son muy importantes. Bueno, y obviamente vemos que la titularidad pues es el Ejecutivo, la jefatura de gobierno. Muy bien, pues aquí vemos que también tendrá su normatividad supletoria, em, y destaca
el artículo 5, que es uno de los primeros que nos interesa. No sé si lo pueden ver, pero vamos a tener 38 fracciones de principios que se van a ver complementados con otros artículos fundamentales. Entonces, aquí dice muy claramente los principios rectores a los que se sujetará la operación y la innovación de la gestión, estos 5 conceptos que ya vimos, serán los siguientes. Y estos sí que son materia de examen. Vemos claramente el principio de accesibilidad, que significa que esta difusión de la información será en lenguaje claro y comprensible. Entonces, aquí accesibilidad no es el principio ambiental de tener rampas, de que haya formas accesibles de movilizarse a lo largo de la ciudad, sino que está hablando de que sea muy, muy comprensible en cualquier tipo de lenguaje que un ciudadano, una ciudadana promedia puedan comprender. Entonces, así dice, para que la información pueda ser consultada por personas con cualquier tipo de discapacidad. Bueno, entonces ya vimos el primer principio, accesibilidad. Apertura quiere decir que permita la colaboración de todos, absolutamente todos los sectores, y específicamente dice la vigilancia del gobierno electrónico. Entonces, la apertura significa que sea, eh, que permita la elaboración o formación de nodos de colaboración y que haya una posibilidad de vigilancia de gobierno electrónico, es decir, que los datos no estén cerrados, sino que permitan, uno, la colaboración y otro, la vigilancia de este llamado gobierno electrónico. Bueno, tercer principio, innovación, que tiene que ver con que se puedan diseñar, implementar, evaluar estrategias que favorezcan el que se incremente la calidad de los servicios, que mejoren la competitividad las instituciones y empresas, y que se eleve la productividad de los servidores públicos mediante un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Entonces vemos que la innovación tiene que ver con transparencia, eficacia, calidad, productividad, de la cual podemos entender las dimensiones de la calidad de los servicios. Entonces dice, la innovación va a consistir en que se puedan diseñar, pero no solo eso, sino implementar e ir ajustando todas las estrategias que tiendan a esto. Primer lugar, calidad de servicios públicos, la competitividad, la productividad de los servicios públicos y el uso eficaz y eficiente de los recursos. Entonces, eso significa para esta ley la innovación, es decir, que tiene un sentido positivo, no innovar para ver cómo evadimos tal o cual responsabilidad, sino para mejorar la calidad de los servicios que prestan los servidores públicos, así como la eficaz y transparente gestión de recursos públicos. Muy bien, esta otra parte propia de nuestra era tecnológica, la interacción, que también en otras corpus se llama iteración, y la inclusión digital tecnológica, tiene que ver que el gobierno de la ciudad sea incluyente, ya dijimos accesible para interactuar, que sea cercano, incluyente y que use un lenguaje sencillo que permita interactuar, para que esta interacción a través de los medios digitales eh, no generen un riesgo para la seguridad en las redes. Aquí tenemos una parte de luz y una parte de sombra en estos contenidos. Bueno, a continuación tenemos el principio de legalidad. Y aquí vemos que el principio de legalidad está entendido, que estén acordes con las formalidades establecidas en las disposiciones jurídicas.
Entonces, el principio legalidad habla de las formalidades establecidas en las disposiciones jurídicas. No es que veamos el contenido y que se sigan las facultades, las indicaciones generales, sino dice las formalidades. Aquí consideramos que esto es un error, pero bueno, aquí tenemos un principio de legalidad que se encuentra en todas, absolutamente todas las disposiciones jurídicas mexicanas, incluidas la Constitución. Y el principio de legalidad quiere decir que no debe haber ninguna facultad que no esté expresamente conferida en un corpus a una autoridad. Bueno, otros principios que ya conocemos, seguridad y certeza jurídica, que la información procede del lugar origen que no ha sido modificada o alterada en esta época de la posverdad, otorgándole así un carácter, dice, de irrepudiable a esa información. Entonces, la seguridad y la certeza no tienen que ver en este artículo de el concepto de cosa juzgada o que sea la última instancia, sino sobre el carácter irrepudiable de esta información que manejamos. Estos dos principios van a ser principios materia de examen, principio de máxima publicidad en las autoridades y de máxima privacidad en la ciudadanía. Estos dos son unos conceptos duales que sí se deberían de contestar en cualquier examen básico de la materia. Entonces aquí dice que esta habitación, perdón, este principio es público y accesible a cualquier persona, salvo, aquí está siempre una salvedad, aquella información, dice, información considerada como clasificada. Y vamos a ver entonces otro concepto, ¿cuál es la información clasificada? Entonces tenemos la información reservada por cualquier razón y obviamente la protección de datos personales, incluida de manera muy particular los datos sensibles o personales que puedan permitir la identificación o cualquier tipo de discriminación hacia una ciudadana, un ciudadano. Entonces aquí, fíjense bien que la publicidad aquí básicamente dice que es pública y accesible a cualquier persona, pero aquí particularmente atañe, y no lo dice de manera clara este artículo, sino que la publicidad tiene que ver con los entes gubernamentales y que cualquier persona que trabaje en el servicio público tiene que tener la mayor publicidad de sus datos e información. Vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, vemos aquí estas, como decía, estas dos posibles preguntas en un examen final, digamos, de la materia. El principio de participación ciudadana lo brincaron aquí porque no tienen una técnica legislativa adecuada, pero tiene que ver con la transparencia proactiva que vamos a ver un poco más adelante, pero en este caso aquí está, transparencia proactiva, tiene que ver con que la información que se genere y esté a cargo de los entes públicos se pueda reutilizar por la ciudadanía, que toda esta información que generan los entes pueda ser reutilizada en favor del interés social. Es decir, que yo no quiero los datos para contemplarlos o solo hacer artículos académicos, sino que tiene que ver con que se reutilicen para interés de la sociedad. Entonces, estos dos principios están íntimamente vinculados. Que puedan la ciudadanía intervenir, participar, como sea, individual o colectivamente, en la formulación, ejecución, evaluación, es decir, ajuste de todas las políticas y programas públicos a partir
de estos instrumentos que existan, pero desde luego a través del derecho a la información, el derecho a saber y similares y análogos. Bueno, aquí teníamos entonces la máxima publicidad y el principio de privacidad dice disponer de los niveles de seguridad adecuados que garanticen la protección de datos personales y datos personales sensibles, en particular, como lo establezcan los ordenamientos. Entonces aquí vemos máxima publicidad para toda información en posesión de los entes públicos y la privacidad a cargo de toda la ciudadanía, sus datos personales y sus datos personales en particular sensibles. Vimos ya la transparencia proactiva. El principio de usabilidad tiene que ver con esta transparencia proactiva, que el, los datos, los registros, los archivos o como ustedes quieran llamarles, tengan facilidad de uso y aquí dice explotación de las herramientas y sistemas, aprovechamiento, explotación, exportación y lo que veremos como un dato nuevo, la portabilidad. Esto supone que las interfaces sean claras y sencillas para que favorezcan la consulta, el trabajo colaborativo, mediante atributos que permitan la cercanía directa sin que el usuario tenga que estar buscando, como sucedía hace 26 años, en donde pues uno no podía consultar un dato como por ejemplo, el ingreso de un servidor público, porque había miles de botones y toda la información estaba escondida, de modo que pues, alguien pudiera decir, pues ahí está, pues sí está, pero no puedo llegar a ella, no puedo usar esa información porque no tengo la ruta de identificación y acceso. Entonces dice que todos los datos o cualquier uso de las plataformas, ajá, tendrá que poder ser explorable, podrá tener un filtrado y una descarga muy accesible, fácil de uso y de exploración y de aprovechamiento. Bien, este principio de interoperabilidad tiene que ver con nociones sistémicas y aquí nos dice que aquí se comprenderá que se generen estándares, o sea, indicadores, estándares, factores y plataformas tanto de colaboración como intercambio de datos entre las dependencias, que un escritorio sepa qué está haciendo el otro, que un departamento sepa qué está haciendo el otro, a manera de evitar debilidades, duplicaciones, cruces y contradicciones y vacíos. Entonces, la interoperabilidad es entre órganos y personas, pero ¿con qué finalidad? De agilizar todos los procesos e información en materia particularmente de trámites, servicios públicos, apertura y análisis de datos, incluido el desarrollo de software. Entonces, la idea es que un escritorio pueda comunicarse con otro y así vemos que en general tenemos inclusive hasta, aquí tenemos 18 principios de calidad atinentes a la información. La calidad de la información, el uso ético, la usabilidad, que ya la manejamos, el manejo de la información, su protección, el uso estratégico para esta transparencia proactiva, para lograr esta llamada transformación digital, estableciendo que la Ciudad de México es un ente garante de esta seguridad que al mismo tiempo es responsable de usar de manera proactiva, positiva y no a manera de vigilancia la información y las plataformas. Entonces vemos aquí que hemos revisado los 18 principios de calidad de la información. Y para cerrar esta breve cápsula, vemos que siempre en toda ley, en esta revisión preliminar que estamos haciendo, existe un glosario que tenemos que conocer. Y aquí nos vamos a ir a un glosario sumamente largo, extenso,
que tiene que ver con 38 fracciones exactamente de los principios, de los conceptos que, como dijimos, forman parte del índice analítico de lo que un estudiante de derecho a la información debe de manejar. Aquí tenemos dos significados de agencia. En este caso, la agencia es una institución, es un órgano. No se refiere a la agencia de hacer, de intercambiar, de puentear humana, se refiere a una institución. Y luego aquí vamos a tener una parte importante que tiene que ver con datos y la parte de documentos. Aquí vemos que un documento, vean ustedes, fracción 9, son tres conceptos muy interconectados: documento, dato, archivo y registro. Es cuatro, dice, documentos son expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, bla, 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 o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los órganos obligados, sin importar ni su formato, ni su fuente, ni su fecha de elaboración. Y luego agrega que los documentos no necesariamente lo son en papel, sino que pueden estar en cualquier medio. Dice, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático e inclusive holográfico. Entonces, no confundirse, y esta es una noción muy importante, no confundir documento con papel escrito, sino con el registro de cualquier actividad, ejercicio de facultades de los entes públicos, porque ningún ente público, como lo vimos en el principio de legalidad, puede hacer algo a lo que no esté expresamente obligado y mandatado. Bueno, el diseño centrado en el usuario tiene que ver con la usabilidad, con la accesibilidad, que todo esto esté diseñado para que el ciudadano, la ciudadana puedan acceder y aprovecharse de información para fines de garantizar sus derechos y también, por supuesto, para el beneficio social. Aquí nos definen los derechos ARCO, pues como acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero nos falta esta nueva reforma que va a llegar pronto que tarde, dado este sistema centrado en el usuario de la portabilidad. Bueno, los datos, como cualquier cuestión, pueden ser clasificadas como datos primarios, secundarios, sensibles, abiertos, reservados. Entonces, aquí esto es parte de la clasificación. Datos personales sensibles, datos personales. Aquí tenemos las dos definiciones que podríamos tomar en la ley y acá vemos claramente una parte que es la caracterización de los datos abiertos. Y aquí viene, ¿qué son datos abiertos? Pues los que son accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados, redistribuidos por cualquier persona, que no tienes que tener un permiso, que tienen estas características: accesibles, de libre uso, en formatos que sean al mismo tiempo abiertos, que no te cobren por tenerlos. Otra cosa muy diferente es que esos datos que tú quieras los puedas obtener en el formato que tú decidas. Yo no puedo pedir a la autoridad, denme todas las cajas de información. Me van a decir, no, yo no estoy obligado a darte gratuitamente esa información. Probablemente te la pueda dar encriptada o te la pueda dar en una USB o en forma electrónica en forma gratuita, pero no en la modalidad en la que tú lo pudieras exigir. Dice que los datos pues tienen que ser legibles pues por las personas, pero también por las máquinas, no ser discriminatorios, ser oportunos, no que te la entreguen cuando ya estás a punto de morirte, que se conserven en las versiones históricas, es decir, que tengan una fidelidad y que provengan de la fuente que los originó. Yo no te puedo dar datos generados por otra persona que tal vez no estén bajo mi responsabilidad, sino que vienen de la fuente origen que los generó y los entregó.
Entonces, aquí con esto vemos muy importante la pregunta que caracteriza a los datos abiertos, que pueden ser usados, reutilizados, distribuidos por cualquier persona y tienen los siguientes requisitos. Bueno, entonces aquí volvemos a la pregunta de examen, diferencias o semejanzas entre dato, registro y documento. Dice que es el registro simbólico y aquí se mete en lo cualitativo, lo cuantitativo, cualquier registro generado por los entes, cualquier registro. Es decir, es una singularidad. Se supone que el documento tiene una pluralidad de datos y el dato es el registro singular. Ese registro, en la forma que sea, ese registro que puede también estar o no en un archivo. Entonces, como lo veremos, acá tenemos conjunto de datos, la conectividad, a qué se refiere con la ciudad, los beneficiarios finales, siempre la ciudadanía. Aquí está el acceso a la información como derecho humano para solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir toda la gama información conforme lo establece el artículo que manda, que es el artículo que estamos trabajando en la matriz comparativa, artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos, CPUM, y la Ley General de Transparencia, los derechos correlativos, la ley federal y sobre todo las leyes locales, que serán las correlativas de transparencia, de rendición de cuentas, de protección de datos personales, de archivos, que existen tanto en versión federal como en versión local por el Pacto Federal y la cláusula de gobernabilidad establecidos en la Constitución mexicana. Entonces, aquí nos define muy claramente toda la gama de este derecho humano regulado en el artículo sexto, por lo cual tenemos que tener muy bien cartografiado, mapeado este artículo. Bueno, aquí dentro de la acceso abierto, accesibilidad, volvemos otra vez a los archivos. Y entonces vean ustedes cómo nos remite. Un archivo es cualquier documento en cualquier formato en posesión de los entes que constituye información de interés. Entonces aquí vemos que el primer nivel son los datos, porque un registro es un un dato individual y luego vienen los conjuntos de datos o la información sistemática que pueden estar en un documento de cualquier naturaleza. Entonces, archivo es un sinónimo de cualquier documento en cualquier formato. No tiene que ser archivo escrito, ni archivo digital, ni archivo en un archivero, sino todo documento, dice aquí, que constituye información de interés, que pues prácticamente es toda la información de interés, cuánto se gasta, qué se hace con ese gasto, cómo surgió, cuál fue la cadena de valor, de responsabilidad que tiene. Entonces, esta es una pregunta de examen. Relación entre archivo, aquí tenemos muy claramente conjunto de datos, datos y registro y la noción y características de datos abiertos. Bueno, para continuar con esta cápsula que estamos a punto de terminar, aquí vemos que si nosotros en una revisión preliminar elaboramos la parte de el índice de una ley, vamos a tener sin duda una revisión preliminar de sus contenidos. Y aquí únicamente les estoy poniendo el ejemplo de cómo tendríamos que ir haciendo este este índice, copiando cada uno. Aquí tenemos que tener esta ley ya guardada, ¿sí? Con su publicación en diario oficial, su última reforma y el número de artículos, que son en este caso 46. Así lo tendríamos que tener grabado con sus siglas, Ley de Operación e Innovación Digital de la CDMX. Esta es la forma en que tendríamos que tener guardado y si no se acuerdan, pues entonces le ponemos una palabra clave.
innovación. Y ya como sin acento porque no los acepta. Ajá. Y aquí vemos el indicador de la publicación en el Diario Oficial por primera vez, su última reforma, que vimos que era enero de 2020, el número de artículos, porque ya esto nos permite tener un indicador, el nombre, dos indicadores, el inicio de la vigencia, el inicio de la publicación, el inicio, la última reforma y el número de artículos. Es decir, que yo tengo 4 indicadores únicamente en el guardado que me van a permitir usar la información de una manera más puntual. Bueno, y entonces aquí ya vamos a ver que el capítulo primero, consideraciones generales, va del artículo 1 al 6. Yo aquí apunté algunos elementos relevantes que tienen que ver con el número de principios que se ven complementado con el contenido posterior de la ley. Por ejemplo, nos vamos a apuntar el glosario, cuántas fracciones, cuántos elementos tiene. Sabemos que son 70, 70 conceptos y aquí nos dice claramente, no pone la palabra glosario. Esto nosotros académicamente lo estamos considerando así, pero la ley dice, para efectos de esta ley se entenderá por y va definiendo cada uno de sus términos. Bueno, aquí en el siguiente capítulo ya lo apuntamos de la Agencia Digital de Innovación, que para efectos le vamos a decir agencia, ¿sí? Abarca desde los artículos 7 a 14 con 30 fracciones que luego se ven reforzadas. La agencia tendrá estas facultades, tendrá estas finalidades, etcétera. Entonces, todas las facultades de la agencia. Luego nos vamos al artículo 3 de la gestión y esta palabra hay que conocer qué significa, hay que saber qué significa gestionar y abarca únicamente 2 artículos, pero muy importantes porque aquí nos agrega otros principios. Aquí, por ejemplo, dice, se regirá por los principios de apertura, protección, calidad, uso ético y uso estratégico de la información. Entonces, aquí vemos que no solamente son las 18 fracciones de principios que están en el artículo 5, sino que se ven complementadas con el desarrollo del texto en los posteriores capítulos. Muy bien, y luego vemos esto que es motivo de examen, que significa la comprensión de este modelo que llega del mundo en 2015 por primera vez, pero que viene desarrollándose desde el año 2000 en el mundo, que es la noción de gobierno y de gobernanza, como lo vimos, que no es lo mismo. El gobierno, la gobernanza tiene un carácter transversal, que todo mundo participe, no es una visión vertical de arriba para abajo, como mucha gente todavía suele decir de gobernantes a gobernados, una relación vertical y de subordinación. Esto se rompe con esta idea transversal de gobernanza y de gobierno abierto, en donde vamos colocando así sucesivamente de qué artículos a qué artículos. Una vez que tenemos este índice que tendría que estar elaborado ya para la próxima sesión, podemos tener una perspectiva general de lo que abarca esta ley y de qué aporta al nivel federal. Muchas veces las leyes en lo local tienen una capacidad de maniobra diferente al plano federal y entonces allí en ocasiones podemos encontrar, como lo quieran llamar ustedes, experimentos o aportaciones o regulaciones diferentes que pueden ser regresivas, pero también pueden ser visionarias y aportar a la regulación de nuestro corpus general en materia de derecho a la información y protección de datos personales. Si no hubiera de momento una duda respecto al producto que tenemos que tener terminado para la próxima sesión, estos índices deberían de formar parte y se ha hecho muchas veces la propuesta a los legislativos de constar en cada una de las leyes para efecto que la ciudadanía realmente pudiera tener
un acercamiento más amigable y accesible a los contenidos legales. Y sin embargo, ninguna ley suele tener índice, lo cual es ampliamente recomendable. No se hace en el mundo, debería de empezarse a hacer aquí en México. Entonces, con esta breve cápsula cerramos su revisión. El producto final que tendríamos que tener cada vez que revisamos una ley de nuestro interés, sobre todo si la estamos trabajando con frecuencia, y con ello cerramos esta primera aproximación a la pregunta final: ¿qué conceptos debemos de conocer y cuántos conceptos en esta materia de derecho a la información y protección de datos personales? Sin más, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y si este material les es de utilidad, les es de consideración, cómo vamos haciendo hermenéutica, cómo vamos correlacionando, colóquenos su comentario, su sugerencia, y claro que sí, ¿por qué no? Están abiertos a suscribirse o consultar material, colocar preguntas debajo de los videos en el canal Aula Jurídica Virtual Siglo XXI y Ciencias Jurídicas de Frontera. Muchísimas gracias por su colaboración. Hasta pronto.